queridos hermanos, pueblo de Dios. Estamos aquí en esta belleza que el Señor ha construido para cada uno de vosotros, el Sanatorio Carlos Coser de Lima, Perú, para el mundo. Hemos decidido grabar desde acá. Vamos a hacer un pequeño paneo para que puedas ver. Hemos disfrutado un evento tan hermoso, la Asamblea Mundial 2023, que ha llegado a ti gracias a la transmisión que se ha podido hacer. Nosotros estamos aquí con el fin de estudiar la palabra de Dios. Ese es nuestro objetivo y eso es lo que a nuestro corazón nos llena de tanta alegría y felicidad. Vamos a estudiar la lección número 11, sábado 9 de septiembre del año 2023. La perla de gran precio. Con mucho cariño hemos preparado todos los materiales. Sus oraciones son los que nos dan esa fuerza, ese impulso para poder hacer todo este trabajo, y sabemos mucho que el material les está sirviendo de gran manera, sobre todo a las personas que se capacitan, que están con ese afán de poder distribuir para que otras personas conozcan la palabra de Dios. Es un gran gusto contar con cada uno de vuestra presencia. Antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Gracias, amado Señor, por esta hermosa oportunidad de estar aquí, Señor, viendo la grandeza de tu obra. Tú eres grande, poderoso, Padre mío. Utiliza este medio que has creado, Señor, con el fin de poder extender el Evangelio, de poder sanar a otras personas. Tú conoces los medios, los motivos, Señor, y tú pondrás toda la disposición para que esta obra se realice no solamente en Perú, sino en diferentes partes del mundo. Que tu Evangelio siga recorriendo y proclamando que tú vienes pronto a esta tierra. Dejamos todo bajo tus manos de amor, en el inmenso poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La semana anterior estudiamos el gran tesoro escondido. Y en esta parábola, el hombre es un trabajador que encuentra el tesoro que estaba escondido en un campo. Y para poderlo hacer suyo, vendió todo lo que tenía. Hoy estudiaremos otra parábola que también es muy hermosa. Solo que esta vez el hombre no es un agricultor, sino es un mercader que va a buscar perlas y no para hasta encontrarlas. Pero hay un detalle que debemos tener en cuenta. En ambas parábolas, los hombres venden todo lo que tienen para obtener ese tesoro. Ahora te has puesto a pensar, ¿cómo será el recibimiento de los redimidos en el cielo? ¿Te has puesto a pensar, mi querido hermano, cómo serán las puertas de perla que abrirá el Señor cuando dé la bienvenida a sus hijos? Es algo inimaginable, ¿verdad? La Biblia dice que las puertas de la ciudad celestial son de perlas. Y hoy estudiaremos el tema, la perla del gran precio. Entonces, para poder entrar en aquella ciudad, debemos buscar y encontrar la perla del gran precio, que es nuestro Señor Jesucristo. Y debemos dejar todo para comprar la hermosa perla. Pero, ¿sabías además que Jesús nos está buscando? Jesús, en la parábola, es el gran mercader que ha venido a buscar a sus preciosas perlas y ha traído todo lo que hay en el cielo para pagar el precio por ellas. Es bonito, ¿no es cierto? Jesús nos considera perlas. Mis hermanos y hermanas, mis amigos y amigas, ya estamos aquí. Sean todos bienvenidos a este hermoso estudio. Te invitamos a ver el programa de principio a fin. Así que siéntate cómodo, haz tu oración pidiendo sabiduría y entendimiento, porque ya comenzamos el estudio de la palabra de Dios. El tema tiene 3 hermosos subtemas que vamos a desarrollar. El primero es: Jesucristo es la perla del gran precio. El segundo, los sentimientos del comerciante. Y tercero, obrando para salvación. Así que vamos a comenzar con la primera interrogante y con el primer subtítulo, que dice lo siguiente: Jesucristo es la perla del gran precio.
¿Y qué nos dice la interrogante? Cada perla se forma como reacción a un irritante que se introduce entre el manto y la concha de la ostra. ¿Cómo presentó el apóstol Pablo a Jesucristo y el propósito por el cual asumió la naturaleza humana? Como la perla del gran precio, ¿cómo puede uno recibir la naturaleza de Jesús en el reino de Dios? Son dos hermosas preguntas que vamos a desarrollar. Y estudiaremos el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Isaías capítulo 9, versículo 6, ¿qué nos dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, nos dice la palabra del Señor. A ver, nuestro Señor Jesucristo hablaba a su pueblo en un lenguaje acorde con la realidad, ¿cierto? La Biblia dice que sin parábolas, Cristo no enseñaba al pueblo. Hemos estudiado que sus enseñanzas se ilustraban con elementos de la naturaleza. El Señor, por medio de la educación, induce a guardar el día sábado. ¿Sabes cómo? Relacionando las lecciones con la naturaleza, con su creación, e invita a guardar el sábado como día santo del Señor. Dicho en otras palabras, Cristo está diciendo: adora al Creador de los cielos y de la tierra, el mar y la fuente de las aguas, como lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Eso es lo que dice el Señor. ¿Y sabes cómo presentó Pablo a Jesús a la humanidad? Leamos nuevamente el verso, pero en la Nueva Versión Internacional de la Biblia, para entenderlo mejor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. El verso habla de Cristo. El único que no cometió pecado, mi querido hermano, fue Cristo. Así lo dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 5, primera parte. Fue Jesús quien por nosotros se hizo pecado, en un acto justo de amor, no por un acto de pecado. Pablo presentó a Jesús como el Salvador del mundo, como la ofrenda por el pecador, como la perla blanca de gran precio para reconciliarnos con Dios. Jesús no tenía ni siquiera inclinaciones al pecado, por tanto jamás pecó, ni aun estando en la cruz, donde Dios el Padre lo trató como si él fuera un pecador. Era el cumplimiento del plan de salvación, era la obra perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la muerte de Jesús. Entonces, mira, es por la muerte de Jesús que recibimos su justicia en sus dos maneras: la justicia imputada y la justicia impartida. Pero, ¿qué serán estos dos elementos? La justicia imputada es la justificación, o sea, el perdón de nuestros pecados, y es nuestro derecho al cielo. Es decir, que cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. La justicia imputada es de inmediato. ¿Y qué será la justicia impartida? Es la santificación, es nuestra idoneidad para el cielo. Es decir, es caminar genuinamente con Cristo. La santificación, mi querido hermano, es un proceso que dura toda la vida. Hay una lucha con la carne y el mundo, y esa lucha es incesante. No te olvides que solo con Cristo estamos aptos para estar delante de Dios. Solo Cristo pudo vencer al diablo, y para vencerlo tuvo que hacerse hombre. El hombre estaba degradado, ¿no es cierto? La degradación era de 4000 años.
Por eso que Hebreos dice en el capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo es nuestro hermano mayor. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así lo escribe Hebreos capítulo 2, versículo 11. Y para que Jesús cumpliera su rol de hermano mayor, tuvo que hacer algo extraordinario. ¿Qué hizo nuestro Señor? Se hizo hombre para poder vencer. Ahora, pon mucha atención aquí, porque vamos a ver algo muy interesante. La muerte es solo para el pecador, ¿cierto? Pero para aquel que no es pecador, no hay muerte, ¿cierto? Así de sencillo. Muy bien. Ahora, observa bien los dos versos propuestos. Estos versos están resaltados. El primero dice, al que no cometió pecado. ¿Y quién es el que no cometió pecado? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y si nuestro Señor Jesucristo no cometió pecado, no tenía por qué morir, mucho menos morir para siempre. El Señor tenía que resucitar. Y Él mismo lo dijo en el libro de Juan, capítulo 10, versículos del 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, con ese poder dado por el Padre, el Señor iba a destruir al diablo. Por eso que el segundo verso dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ya te dije que la muerte solo tiene dominio sobre aquellos que fueron nacidos pecadores o que han pecado, como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Acuérdate que el diablo sabía de la profecía del nacimiento de Jesús. Querido hermano, el diablo vivía estresado, pensando en cómo deshacerse del Señor Jesús. Y lo persiguió desde su nacimiento. Entonces, como la muerte solo tiene dominio sobre el pecador, Satanás no tenía derecho a tomar la vida de Cristo, porque él nunca pecó. Fue Jesús mismo que por su propia voluntad y amor a la humanidad murió en la cruz, pero murió sin pecado. Eso tenemos que comprender. El Señor, por más sufrimiento que tuvo, por más tentaciones que le puso el diablo, el Señor nunca pecó. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús, mi querido amigo, es el centro del plan de salvación. Él es la perla de gran precio que reúne toda la gloria del Padre. Es nuestro Dios, es nuestro Padre eterno. En Él la gloria de los atributos de Dios se expresan en su carácter. Entonces aquí preguntémonos, ¿cómo debe ser nuestro carácter en el reino de los cielos? Debe ser un carácter totalmente semejante al de Jesús. Y este es el reto que cada uno de nosotros debe aceptar. El creyente de fe debe aceptar que tenemos que reflejar el carácter del Señor. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos para mejorar el carácter. Tenemos que orar al Señor. Tenemos que pedirle en oración, ruego y ayuno para que nos ayude a cambiar el carácter. ¿Cuál sería la respuesta aquí, mis hermanos? Cada perla se forma como reacción a un irritante que se introduce entre el manto y la concha de la costra. ¿Cómo presentó el apóstol Pablo a Jesucristo y el propósito por el cual asumió la naturaleza humana? Lo presentó como la perla blanca de gran precio, una ofrenda sin pecado. Como la perla de gran precio, ¿cómo puede uno recibir la naturaleza de Jesús en el reino de Dios?
recibiendo su justicia, mis queridos hermanos. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿Cómo recibirá a Jesucristo el buscador de la verdad? ¿Con qué naturaleza combinada fue al cielo al final de su ministerio terrenal? ¿Qué estudiaremos? Vamos a estudiar el libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hebreos capítulo 1, versículo 3, que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30, ¿qué dice? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo ya había sido profetizado por Isaías, y ahora se iba a dar cumplimiento a ello. Cristo nacería de una mujer virgen. Su nacimiento sería sobrenatural. María concibió del Espíritu Santo. María y José fueron los padres terrenales del Salvador del mundo, cuyo nombre es Emmanuel. Tanto María como José eran siervos de Dios, eran justos ante los ojos del Señor. Mateo capítulo 1, versículo 23 lo dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si leemos unos versos más arriba, este mensaje es del ángel a José. ¿Por qué fue el mensaje entregado a José? ¿Sabes por qué? Porque humanamente José dudaba del embarazo de María. ¿Usted sabe lo que significa para José escuchar esa noticia de María? Imagínate a José pensando día y noche en el mensaje que María le había dicho. Los versos precedentes dicen que José pensó en abandonar a María en secreto. Entonces tuvo que intervenir Dios para informarle a José que la profecía del Salvador del mundo se estaba cumpliendo. ¿Sabes, mi querido hermano? Dios nunca deja solos a sus siervos justos. El ángel le decía a José, para que no tuviera dudas, que Dios, por obra del Espíritu Santo, había engendrado a Jesús y nacería de María. Su nombre sería Jesús para cumplimiento de la profecía, en la cual decía que una virgen daría luz y llamaría el nombre de su hijo Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y es así como cada creyente recibe al Señor. Cada uno de nosotros recibe a Cristo como nuestro Dios y Redentor. Él es el verdadero Dios que trajo el reino de los cielos al mundo. Es decir, que el Verbo se encarna. Aunque a veces decimos, pero esto es un misterio. Y es verdad, el nacimiento virginal de Jesús es un misterio. Aunque José no sabe de qué se trata, pero entiende y cree, porque los siervos de Dios creen lo que Dios dice. Y José así lo hizo. José sabe que en Dios no hay error y creyó en su palabra. Jesús es un ser divino que ahora se haría hombre para salvar al mundo del pecado. Jesús era Dios encarnado. Se hizo carne como nosotros, carne. Tuvo hambre y sed y sintió cansancio. Fue sostenido por el alimento y refrigerado por el sueño. Participó de la suerte del hombre, dice nuestra hermana Elena G. de White. Cristo es nuestro Dios y así tenemos que recibirlo como nuestro Dios. Es por eso que Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La revelación suprema de parte de Dios es a través de Cristo, que es también creador de todo el universo.
Fue Jesús, por medio de quien habló Dios al mundo, para revelar que el reino de los cielos se había establecido y que la gracia no tenía límites. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. Es Cristo, que es igual en todo a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Jesús hizo que Dios perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Fue Jesús, mi querido hermano, la perla blanca de gran precio, del cual habla la parábola, que vino, sufrió por nosotros y vino a morir por nuestros pecados, para que usted y yo pudiéramos reconciliarnos con Dios. Entonces Pablo nos anima a vivir como verdaderos creyentes de Dios, porque Cristo es nuestro Dios. Y 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 dice lo siguiente: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pablo nos invita a vivir una vida digna de acuerdo a la voluntad del Señor. Mis hermanos, nosotros, por nuestras fuerzas, por nuestra sabiduría o por nuestros recursos, jamás alcanzaremos la vida eterna. Por la gracia de Cristo, es por sus méritos del Señor Jesús que vamos a alcanzar ese reino eterno. Jesús es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él es nuestra esperanza. Es por eso que vivimos en el reino de gracia, ¿cierto? Y es por eso también que debemos preguntarnos, ¿vale o no la pena creer y obedecer a Jesús? Es Jesús el único que puede satisfacer las necesidades y los anhelos del alma humana, para este mundo y también para el mundo venidero. Mira, el verso dice que Jesús fue hecho por Dios sabiduría. O sea, Jesús nos muestra perfectamente en su vida y enseñanza la sabiduría de Dios. Pero también nos muestra tres fases donde todo es por fe. ¿Cuáles son esas fases del plan de salvación? Justificación, santificación y redención. No te vayas a olvidar de esto. Justificación por fe es cuando aceptamos a Cristo como Salvador y creemos en Él. Es arrepentimiento, es confesión, es bautismo en agua. Es el perdón de Dios por los méritos de la sangre de Cristo. Nunca te olvides que el pecado también tiene sus fases. ¿Cuáles son esas fases? El cometido, el confesado, el perdonado y el borrado. Luego tenemos la santificación por fe. Es decir, somos amigos de Dios y vivimos apartados del mal. Es en este momento en el cual el Espíritu Santo escribe los 10 mandamientos en nuestro corazón. Es la perfección del carácter y la buena obra iniciada en nuestra vida. Y tercero, tenemos la glorificación o la redención. Esta fase tiene dos subfases. Primero es el cambio de carácter. Aquí reflejamos el carácter de Cristo en la tierra mediante cada acto de nuestra vida. ¿Sabes cómo? Amando a Dios sobre todas las cosas, al prójimo y a nosotros mismos. Es el cuidado de nuestro cuerpo. Es tener presente que tenemos que cambiar la alimentación. Tenemos que practicar la reforma pro salud. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Es por eso que tenemos que cuidarlo. Y segundo, tenemos la glorificación mayor, que será cuando Cristo venga por segunda vez y diga: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, como le escribe Mateo capítulo 25, versículo 34. Cristo, mi querido hermano, es una perla muy preciosa, que no tiene comparación. Mis hermanos, es necesario seguir adelante con nuestra preparación. Con Cristo todo lo podemos. Sin Cristo, mi querido amigo, nada podemos hacer. Así que intentarlo por nuestros propios medios
es en vano. Vamos a la respuesta. ¿Cómo recibirá a Jesucristo el buscador de la verdad? Lo recibirá como su Dios. ¿Con qué naturaleza combinada fue al cielo al final de su ministerio terrenal? Fue con su naturaleza divino y humano. Pregunta número 3. Vamos a estudiar la tercera pregunta. Según la parábola, ¿para quién es Jesucristo la perla preciosa? ¿Qué es único acerca de los comerciantes? Vamos a estudiar Mateo capítulo 13, versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Hechos capítulo 8, versículos del 27 al 31. ¿Qué nos dice? Entonces, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Qué es una perla? La parábola nos ilustra con una perla. El diccionario bíblico adventista dice que perla proviene del hebreo gavish, que significa cristal de roca, y del griego margarit, que significa ostra perlífera. La perla, entonces, es una joya muy apreciada, formada alrededor de una sustancia irritante, entre la concha y el manto de algunas ostras perlíferas y también de ciertos moluscos. La perla crece en tamaño a medida que el animalito va segregando carbonatos de calcio para envolverla con capas sucesivas hasta que se forman objetos redondos o semirredondos, de un blanco iridiscente, es decir, que muestra o reflejan los colores del arco iris. O también puede ser un azulado, aunque algunos estudios dicen que hay perlas de color blanco, rosado, plateado, dorado, rosa, crema, verdosa, azulada y negra. Además tienen diversas formas: redonda, barroca, oval, perilla. Otros estudios dicen que las perlas son las gemas de origen orgánico que tienen mayor grado de utilización en el comercio de joyería. La perla se forma cuando algún elemento irritante penetra en la ostra y ésta no es capaz de expulsarlo. Entonces, a partir de ese momento, el manto comienza a segregar capas de aragonito y conquiolina que formarán el nácar y que acabará recubriendo el elemento extraño. Se dice, mi hermano, que para obtener una perla realmente valiosa, se tenía que hacer un arduo trabajo que consistía en extraer 200,000 ostras aproximadamente. También se nos dice que la perla más cara fue la que usó Cleopatra. Entonces, ese valor convertido a la moneda actual tenía un valor de 28.5 millones de dólares. ¿Puedes creer eso? Una perla de gran precio. Entonces, el Señor, tomando como material didáctico, ilustró el reino de los cielos con una perla, pero no cualquier perla, sino con una perla de mucho valor, de mucho precio. Y Mateo capítulo 13, versículo 45 lo dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. La parábola es muy pequeña, pero tiene un significado inmenso. Incluso se pueden contar cuántas palabras tiene esta parábola, pero tiene un gran significado. La parábola de la perla del gran precio se clasifica en la deidad que nos educa respecto a la naturaleza, atributos y su misión. Su objetivo es ilustrar el valor del reino celestial y el esfuerzo que cada creyente debe hacer para encontrarlo. ¿Cuál sería la enseñanza? La enseñanza es el inmenso valor que el reino de los cielos tiene en la vida del hombre. El reino de los cielos es Jesús.
Hoy vivimos en el reino de la gracia. Y cuando venga Cristo, viviremos en el reino de gloria. Pero la preparación es hoy, en el reino de la gracia. Entonces, fíjate, la salvación es Cristo, que es la perla de gran precio. Cada página de las Santas Escrituras brilla con su luz. La justicia de Cristo, cual pura y blanca perla, no tiene defecto ni mancha. Ninguna obra humana puede mejorar el grande y precioso don de Dios. Cristo es nuestro precioso don. ¿Y cuál es su significado? Esta parábola no solamente se aplica a los hombres que buscan el reino de los cielos, sino también a Jesús, que busca su herencia perdida. Él vino a buscar lo que se había perdido, ¿no es cierto? Eso decía el Señor. Entonces estaba buscando perlas. ¿Y a quién representa el comerciante de la parábola? El comerciante de la parábola representa una clase de personas que buscan con toda sinceridad la verdad. Por ejemplo, dentro de esta clase de personas había gente que estaba dispuesta a seguir a Jesús. Ellos eran gentiles. Y allí estaba Cornelio y el etíope. Y Hechos capítulo 8, versículos del 27 al 31 dice: entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Observa bien el verso. Allí dice que el eunuco estaba sobre todos los tesoros de su reino, pero en ninguno encontraba la paz ni la felicidad material. El eunuco era aquel mercader que buscaba una buena perla y no paró hasta encontrarla. ¿Ya te diste cuenta quién buscaba el eunuco? El eunuco buscaba a Jesús. Ese hombre, cual mercader, anhelaba la luz del cielo y oraba para recibirla. Y cuando Cristo se le reveló por medio del apóstol Felipe, lo recibió con mucha alegría y se bautizó al instante. ¿Qué era lo que no entendía? El verso que leía era el siguiente: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida, dice Hechos capítulo 8, versículos 32 y 33. El hombre rogaba a Felipe: por favor, Felipe, te ruego que me digas de quién habla el profeta, decía el eunuco. El hombre estaba buscando la perla de gran precio y no paró hasta encontrarla. ¿Sabes, mi querido hermano? En el mundo de hoy, muchos buscan la perla preciosa, pero de una manera totalmente errada. En la literatura, en la ciencia y en las religiones del mundo pagano. En el arte también lo buscan. Muchas veces pensamos que la literatura del mundo es un tesoro para el alma, pero eso no es así. Es un tremendo error. Y este etíope lo demostró. El etíope buscaba con muchas ganas el reino de los cielos. Él buscaba y buscaba en los pergaminos a la perla de gran precio y la encontró y se bautizó y creyó en Jesús. Lo que hizo este hombre no lo hicieron los líderes de Israel, ¿no es cierto? Sin embargo, algunos judíos buscaban lo que no tenían y vivían insatisfechos con una religión formal. Ellos anhelaban algo que fuera espiritual y elevador, pero no lo encontraban hasta que se encontraron con Cristo. Fue en ese momento que encontraron el reino de los cielos y su vida cambió. Fueron transformados. El Señor los ayudó. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? Según la parábola, ¿para quién es Jesucristo la perla preciosa? Es para personas que desean y buscan con sinceridad la verdad,
¿Quién es único acerca de los comerciantes? La perla del gran precio, mis queridos hermanos. Pregunta número 4. ¿Qué hizo el comerciante de la parábola? ¿De qué dijo Cristo se debe proteger el tesoro, refiriéndose a los incrédulos? ¿Y cómo desprecian la perla del gran precio? Vamos a estudiar Mateo capítulo 13, versículo 46. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué dice Daniel capítulo 12, versículo 10? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Mateo capítulo 7, versículo 6, ¿qué dice? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen, dice la palabra del Señor. A ver, el reino de los cielos es la salvación, ¿verdad? Ahora, ponga atención a esto. En la parábola del tesoro escondido, observamos que el hombre no busca el tesoro, sino que lo encuentra mientras trabaja en el campo. Es decir, el reino de los cielos aquí se presenta en la vida de manera sorpresiva. No puede ser necesariamente el campo, puede ser la radio, la televisión, el empleo, las redes sociales, etc. ¿Y qué sucedió con la parábola de la perla del gran precio? En este caso sucede algo distinto de lo que hizo el hombre del tesoro escondido. En este caso, el hombre busca el tesoro. O sea, mientras en la parábola del tesoro escondido, el hombre encuentra el tesoro, en la parábola del gran precio, el hombre busca el tesoro. Solo que en ambos casos, el hombre hace algo en común. El hombre vende todo lo que tenía para comprarlo. Y Mateo capítulo 13, versículo 46 dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En ambas parábolas, el hombre no se pone triste porque vende todas sus cosas. Y ese es el precio que se tiene que pagar. Pero seguramente usted, mi querido amigo, que ve por primera vez el programa y que tiene deseo de aprender, se estará preguntando, ¿y qué significa todo esto? El verso dice que el hombre se deshizo de todo, vendió todo lo que tenía para pagar el precio de la perla, del gran valor. ¿Sabe qué significa esto? Esto significa una entrega total a Cristo. Mi querido amigo, el reino de los cielos no se compra con dinero, no, sino con la completa entrega al Señor. Entonces, esa entrega completa a Jesús es el precio que se tiene que pagar por el reino de los cielos. Dicho en otras palabras, el precio del reino de los cielos es la renuncia al mundo, es la renuncia al egoísmo, es la renuncia al yo, es la renuncia al orgullo, es la renuncia a la envidia, es la renuncia a las tendencias del mal, es renunciar a las excusas. Y así, al ser humano le gusta buscar excusas, ¿no es cierto? Con el fin de no venir a Cristo. Ahora preguntémonos, ¿cuántos estamos dispuestos a dejar las excusas o las cosas del mundo por el reino celestial? No hay mejor perla como Cristo, a quien no puedes ignorar. Es Cristo el único que te puede cambiar. Sin embargo, antes tienes que pagar el precio de esa perla. Ya te dije que el precio es la renuncia al mundo. Mi querido hermano, cuando descubres el evangelio te das cuenta que el reino de los cielos vale mucho más de lo que tú tienes que dejar. ¿No es cierto? Tú tienes que dejar todo para poderlo alcanzar. El mejor ejemplo es Pablo. Pablo puso en la balanza sus méritos, sus títulos, y los comparó con el reino de los cielos. El apóstol decía, todo eso lo he dejado a un lado, porque lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, porque no hay mejor conocimiento que Jesús. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Lo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Entonces, aquel que encuentra la perla de gran precio,
tiene luz en contraste con el impío. Y Daniel capítulo 12, versículo Dios lo dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Muchos van a sufrir por la causa de Cristo, pero después cambian de carácter, son transformados. Mientras que la gente injusta seguirá siendo injusta y no se dan cuenta de lo que sucede porque no entienden. Pero aquellos que encuentran la gran perla son sabios y entienden todo. Y qué hermoso es esto, ¿no es cierto? Ahora, en la parábola, la perla no es presentada como regalo. No, el comerciante la compró a cambio de todo lo que tenía. No te vayas a confundir aquí. No es que el reino de los cielos es gratis. No, el reino de los cielos tiene un precio y no es para cualquiera. Es solo para aquellos que están dispuestos a dejar el mundo con sus tradiciones y costumbres. Y Mateo capítulo 7, versículo 6 lo dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mis queridos hermanos, Cristo es presentado en las Escrituras como un don. Jesús es un don. Solamente para aquellos que se entregan a Él de manera íntegra, sin reservas, en alma, cuerpo y espíritu. Para ellos es un don. Sin embargo, el verso también nos hace una exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Pablo nos exhorta a no juzgar ni criticar las actitudes y cegueras de las personas. El Señor nos exhorta a discernir que hay cosas buenas y preciosas que no se debe dar a quienes la recibirán con desprecio. Los perros y cerdos son las personas hostiles al reino de Dios y al evangelio. Puede que las perlas del precioso evangelio solamente confunda a aquellos que no creen, quienes están cegados a la verdad por el Dios de este siglo, como le escribe 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Acuérdate que todo lo que somos, los talentos y facultades que poseemos, no son nuestras, son del Señor, para ser consagrados a su servicio. Acuérdate en cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés. Nuestra hermana Elena G. de White dice que la iglesia veía a los conversos acudir a ella desde todas las direcciones. Los apóstatas se volvían a convertir, los pecadores se unían con los cristianos en la búsqueda de la perla de gran precio. Los que habían sido acérrimos oponentes del evangelio llegaron a ser sus campeones. La única ambición de los creyentes consistía en revelar un carácter semejante al de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Mi querido hermano, es nuestro deber predicar el evangelio a todo el mundo. Las almas tienen grandes deseos de buscar y encontrar la perla de gran precio. Por tanto, sigamos compartiendo la palabra de Dios para salvación de esas almas. El evangelio de Cristo es una bendición que todos pueden poseer. El más pobre es tan capaz de comprar la salvación como el más rico. Todos pueden alcanzar la vida eterna, porque el Señor está esperando que nosotros cambiemos nuestro carácter. El Señor está esperando que nosotros alcancemos la vida eterna para vivir juntos por la eternidad. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué hizo el comerciante de la parábola? Vendió todo lo que tenía para comprar la perla de gran precio. ¿De qué dijo Cristo se debe proteger el tesoro? Refiriéndose a los incrédulos y cómo desprecian la perla de gran precio. Se debe proteger de los perros y cerdos. Pregunta número 5. El subtítulo que estamos estudiando dice: los sentimientos del comerciante. ¿Cómo se sintió Cristo cuando la humanidad cayó en las profundidades del pecado? ¿Cómo valora el cristiano la perla de gran precio? Vamos a estudiar Lucas capítulo 19, versículos 9 y 10. Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan capítulo 4, versículo 25 dice: le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo.
Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Salmo capítulo 73, versículo 25 nos dice lo siguiente: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. A ver, ya dijimos que la parábola tiene dos significados, ¿cierto? O dos aplicaciones. Primero se aplica a los hombres que buscan el reino de los cielos. Y segundo, a Cristo, que busca su herencia perdida. El primer significado ya lo hemos estudiado. Y ahora vamos a estudiar al gran comerciante celestial. Veamos lo que dice el texto de nuestra hermana Elena G. de White, que está muy bonito. Ella dice lo siguiente: Cristo, el comerciante celestial que busca buenas perlas, vio en la humanidad extraviada la perla de gran precio. En el hombre engañado y arruinado por el pecado, vio las posibilidades de la redención. Reunió todas las riquezas del universo y las entregó para comprar la perla. Y Jesús, habiéndola encontrado, la vuelve a engastar en su propia diadema, dice nuestra hermana Elena G. de White. Es Jesús quien vino a buscarnos. El Señor estuvo muy triste por el pecado que había destruido su creación. Entonces, el Señor tuvo compasión de sus hijos y vino a buscarnos, porque nos considera perlas de gran valor. Usted, mi querido amigo, que aún no se decide venir a Cristo, el Señor te considera como una perla de gran precio, que incluso dio su vida para comprarte con su sangre. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas capítulo 19, versículo 10. Resulta que Jesús llegó a Jericó. Y en este lugar vivía un cobrador de impuestos llamado Zaqueo. Zaqueo era un hombre muy rico, que era jefe de los cobradores de impuestos. Pero cuando escuchó el bullicio, salió a la calle para conocer a Jesús. Solo que tenía un problema. Su baja estatura no permitía verlo. Además, había mucha gente delante de él. Entonces pensó y corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar. Y para poderlo ver, se subió a un árbol. Este hombre buscaba el reino de los cielos. Y el comerciante del cielo, que es Jesús, también lo estaba buscando. Y cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. ¿Cómo crees que se sintió Zaqueo? Se puso muy feliz. También Jesús estaba muy feliz. Zaqueo rápidamente bajó del árbol y con mucha alegría recibió a Jesús en su casa. Pero aquí sucede algo que jamás debemos imitar. Cuando la gente vio que Jesús fue a la casa de Zaqueo, comenzó a criticar a Jesús. ¿Qué decían los criticones? ¿Cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo y lleno de pecado? Eso decía la gente. Entonces, después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo al Señor: Señor, daré a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Claro, los criticones, cuando escucharon decir que iba a devolver y que iba a dar dinero, estuvieron muy contentos. ¿Y qué dijo Jesús? Lucas capítulo 19, versículo 9 lo va a contar. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Te das cuenta cómo Jesús busca sus perlas preciosas y paga por ellas el gran precio? Es por eso que te decía, mi querido amigo, Cristo te ama y te considera como una perla de gran precio. El Señor pagó el requerimiento de la ley para comprarte. Jesús dio la vida por ti. Por tanto, es hora que vengas a Él. También hay otro ejemplo en la cual el Señor encuentra otra perla de gran precio. Resulta que Jesús caminaba por el mundo buscando a sus perlas extraviadas, con calor asfixiante, con cansancio y sudor. El sudor le corría por sus mejillas, con hambre, con sed. Un día regresó a Galilea y en su viaje tenía que pasar por Samaria, llegando a un pueblo llamado Sicar. Cerca de aquel lugar había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había pertenecido a Jacob. Y cuando el patriarca Jacob murió, quedó en poder de su hijo José.
Eran como las 12 del día. El Señor estaba muy cansado por el viaje y se sentó a la orilla del pozo. Y mientras los discípulos iban a comprar al pueblo comida, llegó una mujer de Samaria a sacar agua del pozo. El Señor tenía mucha sed y pide agua a la mujer y empieza una conversación muy amena. El Señor le ofrece su propia agua para que nunca tenga sed y la mujer acepta. Y cuando Cristo le dice toda su vida pasada, ella lo reconoce como profeta. Se sorprende porque el Señor le había dicho toda su vida. La mujer samaritana, luego de escucharla al Señor, se quedó asombrada, pero también se quedó contenta. Es aquí cuando la mujer samaritana lo reconoce como profeta y se queda muy contenta además. Ella había sido visitada por el comerciante celestial. Este comerciante la consideraba su perla de gran precio. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Dice Juan capítulo 4, versículo 25. La mujer samaritana iba a conocer en persona al Rey del universo. ¿Sabes qué le dijo el Señor? Yo soy el Mesías. Yo soy el que habla contigo, dijo Jesús. El gran mercader del cielo había encontrado una hermosa perla de gran precio. Entonces, cuando la mujer descubre su identidad como el Mesías, deja su cántaro, deja todo, tal como los discípulos dejaron sus redes, y se convierte en su perla de gran precio, ¿ves? Y Salmos capítulo 73, versículo 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Este es el clamor de todo creyente de fe. Esta es una oración de un corazón que desea estar con Dios por la eternidad. Cada perla de gran precio entiende por la fe que hay mucho para él en el cielo. Las perlas de gran precio saben que en el mundo hay muchas cosas llamativas, hay muchas comodidades, muchas hermosuras. Sin embargo, para él no tienen importancia, porque a comparación con el reino no es nada bueno. Su anhelo es estar con Jesús, quien ha pagado el precio de su rescate. Para Asaf, Dios no solamente era su esperanza celestial, sino también un deseo terrenal. Dios era tanto su herencia en el cielo como su deseo en la tierra. Y para nosotros también es lo mismo. Con Dios todos somos, pero sin Dios, mis hermanos, nada somos. ¿Qué dijo el profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 17? Y serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Cada creyente hace la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y cada creyente que hace la voluntad de Dios es un tesoro para el Señor. Y será perdonado por Dios, será guiado por Dios, vivirá con Dios y hará la voluntad de Dios. Porque mientras él buscaba la perla de gran precio que es Jesús, Jesús también lo estaba buscando como su perla de gran precio. Y también lo encontró. Por lo tanto, es su especial tesoro. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo se sintió Cristo cuando la humanidad cayó en las profundidades del pecado? Se sintió que había perdido sus joyas, por tanto reunió todas las riquezas del universo y las entregó para comprar la perla. ¿Cómo valora el cristiano la perla de gran precio? Como su único Dios y Redentor, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. El subtítulo dice: obrando para salvación. ¿Cómo obra Dios en el alma humana? ¿Qué desea que haga el hombre para la formación de su carácter? ¿Y con qué propósito? Vamos a estudiar un hermoso versículo. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, ¿qué nos dice? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada siervo de Dios, cada creyente de fe, tiene que entender y tomar con seriedad las cosas de Dios, porque la eternidad es la que está en juego. Dios está presente en todo momento con nosotros. No importa lo que te enfrentes mañana, o la próxima semana, o el próximo mes, o el próximo año. Lo importante es que nunca estarás solo. Dios estará contigo. La salvación, mi querido hermano, es obra de Dios. Y Filipenses capítulo 2, versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia lo dice. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dos cosas nos da Dios para hacer su voluntad: el querer y el hacer. El querer, que es el deseo, es decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios, o sea, son las intenciones. Y el hacer, que es el poder, es decir, yo hago la voluntad de Dios, o sea, que es el cumplimiento. ¿No es cierto? Todo lo hace Dios por su propia voluntad. Dios no es como el humano. El humano muchas veces comienza un proyecto y lo deja, lo abandona en cualquier momento. Pero Dios no para hasta terminar su obra en nosotros. Dios obra en nosotros por medio de la palabra. Es el Espíritu Santo quien obra en nosotros a través de su instrumento, la palabra inspirada, como lo escribe Efesios capítulo 6, versículo 17. Es la Biblia. Ese es el libro que nos motiva. Y es Dios quien nos protege. Por más que el diablo quiera destruirnos, no lo va a poder hacer. ¿Sabes por qué? Porque Dios mora en nosotros. ¿Y cómo saberlo? Porque así lo prometió Jesús. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes cuando yo vuelva a la vida. Ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes, dice Juan capítulo 14, versículos 18 y 20 de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. ¿Te das cuenta cómo Dios está contigo, mi querido hermano? ¿Y qué significa esto? Significa que para que el diablo llegue a ti, tiene que vencer a Dios. Y eso es imposible, ¿cierto? Por tanto, mi amigo, es mejor venir a Cristo y vivir con Él. Mis hermanos, Dios ha empleado todo tipo de instrumentos para movernos hacia el cumplimiento de su divina voluntad. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, dice Hebreos capítulo 8, versículo 10. Dios nunca obra en nosotros si nosotros no le damos el permiso. Él respeta nuestras decisiones. Es un caballero el Señor. Él no nos quita el libre albedrío. ¿Sabes, mi querido amigo? El Señor quiere hoy morar en ti. No dejes pasar el tiempo. Dios quiere transformarte para llevarte al cielo. Y Pablo nos desafía de dos maneras. Veamos Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es el desafío que nos presenta Pablo? Primero es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Es la manera de presentarnos en obediencia y adoración a Dios. Es presentar nuestra misión activa como creyentes. Es nuestra manera de obrar, tanto en cuerpo, alma y espíritu. Y segundo, es vivir de manera distinta. O sea, es cambiar la forma de vivir. Es dejar la manera de vida impuesta por el mundo y la cultura. Esto es posible mediante una transformación radical que permita vivir de una manera distinta a las costumbres y tradiciones del mundo. Ahora, no solo basta decir, soy creyente en Jesús, sino que es decir, le creo a Jesús. Es tener fe en Cristo, es hacer su voluntad y orar para que el Señor nos ayude. Cada creyente para ser transformado tiene que convertirse al Señor. Muchas veces escuchamos decir, ¿por qué hay tantas personas en el mundo que dicen ser cristianos, pero siguen con su mismo carácter?
sus mismos deseos, son coléricos y manifiestan un temperamento no santificado. Sus palabras son ásperas. ¿Sabes cuál es la razón? La razón es que no están convertidos. Es decir, no han logrado cambiar el carácter. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La obra que Jesús hace en nosotros es la justificación o el perdón. Es la santificación, que significa apartado, y es la glorificación. Ese es el proceso para salvación, y todo tiene que ver con nuestra fe en Dios. Pablo dice que la obra de Dios en nosotros es santificarnos por completo, de manera total. ¿Y qué significa esto? Significa que tanto el cuerpo, el espíritu y el alma deben ser santificados, es decir, el ser humano en su totalidad, en su integridad, porque los tres elementos serán resucitados y transformados para la vida eterna. El cuerpo será transformado en nuevo cuerpo, completo, sin enfermedades ni defectos. Nuestra alma mostrará un carácter glorioso y perfecto, y el espíritu será un espíritu de paz, de tranquilidad, de gozo, de amor, de bondad. Entonces no te olvides, la transformación tiene que ver con nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, nacemos del amor a la justicia, del amor a la ley de Dios. Somos leales a nuestro Redentor. Todo esto nos lleva a hacer lo bueno, porque Dios es bueno, porque el hacer el bien agrada a Dios. Mis hermanos, tenemos que convertirnos al Señor para ser transformados. Tenemos que agradar a Dios y estar preparados y listos para esperar a Jesús en su segunda venida. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo obra Dios en el alma humana? Produciendo el querer o las intenciones y el hacer, que es el cumplimiento. ¿Qué desea que haga el hombre para la formación de su carácter y con qué propósito? Dios desea que el hombre viva en santidad para esperar su venida. Pregunta número 7. ¿Qué nos dice la pregunta número 7? Así como la perla preciosa tiene su propio brillo, ¿qué desea el Señor de sus hijos fieles? ¿De qué material están hechas las puertas que Cristo abrirá para que los redimidos entren en la nueva Jerusalén? Vamos a estudiar Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 y capítulo 21, versículo 21. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, dice la palabra del Señor. Dios exige plena obediencia a sus mandatos. Dios pide vuestra obediencia voluntaria y el abandono del mundo. Pablo dice claramente: hermanos, obedezcan a Dios, no hagan nada por interés personal. Humanamente, muchas veces de manera inconsciente murmuramos, y eso tiene que ver en cómo estamos avanzando en la fe. Podemos tener muchos años en la iglesia, pero nuestra mente aún sigue mal. Entonces Dios dice en Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Debemos obedecer sin criticar y sin pelear. Es que el cristiano se caracteriza por ser obediente, justo, sencillo, viviendo en santidad. Jesús dice: haz todo sin hablar mal de nadie y sin discutir, para que no peques y nadie pueda culparte de nada. Aléjate de la maldad y brilla con tu buen comportamiento. Eso dice el Señor. Ahora, vivimos en un mundo malo y perverso, ¿cierto? Es por eso que Dios manda ser luz en medio de la sociedad. Ser luz significa demostrar al mundo que somos obedientes, sinceros e íntegros a Dios, no a medias. No vale obedecer de manera parcial a Dios, porque eso es pecado. ¿Qué dice Santiago capítulo 2, versículo 10? Porque cualquiera que guardare toda la ley
pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Muchos dicen obedecer a Dios, pero no guardan el sábado. O sea, obedecen de manera parcial la ley del Señor. Y en lugar de dar frutos del Espíritu, producen frutos de la carne. Ese fruto es la rebeldía. Por ejemplo, algunos vecinos viven en un mundo de oscuridad, ¿cierto? Ellos no ven a Cristo porque no lo conocen. Pero si tú vives en plena obediencia, con un carácter transformado, ese vecino mirará en ti la obra de Dios y verá que eres justo, bondadoso, empático, y dirá, el vecino es muy diferente a nosotros. ¿Qué está haciendo el vecino? Está viendo el reflejo de Cristo en ti. Pero, ¿qué sucede si dices que eres creyente de fe y el vecino te ve que sales con la Biblia bajo el brazo y de pronto te ve peleando, discutiendo y escuchando música del mundo y ve que te aferras a los cargos donde trabajas? ¿Crees que el vecino verá el reflejo de Cristo en ti? No, ¿verdad? Entonces, en lugar de ver el reflejo de Cristo en ti, tienes duda respecto al Señor y no vendrá a la iglesia. Entonces, mi querido hermano, deja de murmurar, deja de quejarte y deja de disputar sobre todo lo que entra en tu vida. Es la obediencia y la fe lo que produce calidad de vida. Es solo de esa manera que podrás brillar como la perla de gran precio. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, dice Apocalipsis capítulo 24, versículos 14 y capítulo 21, versículo 21. Aún estamos a tiempo de arrepentirnos y vivir en santidad. Todos aquellos que buscaron y encontraron la perla de gran precio tendrán ese gran privilegio de vivir eternamente. El premio que Dios promete por obedecer su ley es tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Solo los creyentes, pecadores arrepentidos, que han sido perdonados y guardaron los 10 mandamientos, tendrán derecho al árbol de la vida, que se encuentra en medio de la calle de la ciudad celestial. ¿Y cómo será ese recibimiento en el cielo? ¿Por cuál de las puertas de la santa ciudad ingresarán los redimidos? El Señor dice que la ciudad tiene 12 puertas y cada puerta es una perla. Con los reflejos irisados y el resplandor de los hermosos colores que contienen los fundamentos, estos portales se abren de par en par para dar la bienvenida a los redimidos en su hogar eterno, dice Urias Smith. Imagínate a la santa ciudad frente a los redimidos que miran asombrados su belleza. Es el paraíso de Dios. Es el hogar donde Adán vivió antes del pecado. Imagínate a nuestro Señor Jesucristo abriendo esas hermosas puertas de perla para que sus hijos que guardaron su ley y su verdad ingresen por ellas y diciendo con una voz hermosa que jamás ha escuchado el hombre: vuestro conflicto ha terminado, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, como lo dice Mateo capítulo 25 versículo 34. Son los redimidos a quienes Jesús los presenta al Padre con mucha alegría. ¿Qué sucede cuando los redimidos ingresan a la santa ciudad? Las visiones proféticas de nuestra hermana Elena G. de White dicen que un enorme grito victorioso de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. El Señor Jesús con los brazos extendidos y en pie está listo para recibir a Adán. Adán sabe que por su culpa Jesús lleva las señales de la crucifixión y al distinguir las crueles señales de los clavos, no se echa en los brazos del Señor, sino que se postra humildemente a sus pies y clama: digno, digno es el Cordero que fue inmolado. En ese momento Cristo lo levanta con ternura y le invita a contemplar nuevamente la morada edénica de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Qué hermoso, ¿verdad, mi querido hermano? Todos tenemos la esperanza de vivir con Jesús y de entrar a esa hermosa ciudad celestial y pasar por las puertas de perlas. Usted, mi querido amigo, no rechace a Cristo, acepte su llamado. Él quiere salvarte, Él quiere que vivas por la eternidad
y también quiere darte la bienvenida en el cielo, porque Él pagó un precio infinito por vosotros y tú eres una gran perla de gran valor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Así como la perla preciosa tiene su propio brillo, que desea el Señor de sus hijos fieles, Cristo quiere que sus hijos brillen en el mundo. ¿De qué material están hechas las puertas que Cristo abrirá para que los redimidos entren en la Nueva Jerusalén? Están hechas de perlas, mis queridos hermanos. A ver, ¿qué tema para más hermoso? Jesucristo es la perla del gran precio. Cada uno de nosotros debe buscar a Jesús, porque Él es el tesoro más hermoso que existe. No hay otro. Podrán haber grandes tesoros materiales, pero ni juntándolas todas pueden siquiera acercarse al gran valor de Cristo. El reino de los cielos tiene precio. ¿Cuál es el precio? Es entregarte totalmente a Cristo. El Señor no quiere que construyas templos pomposos. El Señor no quiere casas hermosas. El Señor no quiere tu dinero, no. El Señor quiere tu vida. Él quiere tu corazón. Ya hemos visto el ejemplo del etíope, ¿cierto? Este varón, mientras viajaba, buscaba en la palabra de Dios la perla del gran precio. Durante todo el camino, él iba escudriñando las escrituras, pero no las entendía, hasta que Dios escuchó sus oraciones y vino a él. Cristo le dio el entendimiento y aceptó a Jesús. Este eunuco encontró la gran perla que buscaba. Pero no solamente la parábola aplica a nosotros, sino también a los sentimientos del comerciante. Jesús es un gran comerciante celestial que se puso muy triste cuando perdió a la humanidad por causa del pecado. Hizo todo para venir a buscar a sus hermosas perlas. Cristo es el comerciante que está buscando perlas preciosas. ¿Quiénes son las perlas preciosas? Son aquellos que buscan a Jesús y cuando lo encuentran dejan todo. Dejan costumbres, tradiciones, música, modas, etc. Y con mucha humildad vienen hacia Él. Mis hermanos queridos, el Señor viene obrando para salvación en cada uno de nosotros. Es Cristo quien produce el querer y el hacer. El querer, que es el deseo. Es decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Es decir, son las intenciones. Y el hacer, que es el poder. Es decir, yo hago la voluntad de Dios. Yo estoy haciendo su voluntad. Yo estoy haciendo su misión. Yo estoy haciendo su obra. Es el cumplimiento de hacer la voluntad divina. Mis queridos amigos, Dios pide vuestra obediencia voluntaria. Cristo pide que abandonemos y venzamos el pecado. Porque aquel que sea vencedor se sentará con Él en su trono. Así como Él venció y se ha sentado con su Padre en su trono. Un fuerte abrazo a la distancia, mis hermanos, y que Dios nos guíe y nos ayude para poder ingresar por las puertas de perlas en el cielo. Que Dios los bendiga grandemente, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, agradecidos infinitamente por vuestra atención y hoy tenemos una sorpresa muy especial. Hace un tiempo les hablé acerca de una hermana misionera que a sus 84 años de edad sigue predicando, sigue trayendo almas a los pies de Cristo. Bueno, aquí está nuestra hermanita. Ella es la hermana Rosalvina Puerta de Vargas. ¿Va a saludar así a la cámara? ¿Sí? Ahí está nuestra hermanita. Y también tenemos una doble bendición. Está acá una persona muy trabajadora en la obra del Señor, especialista con niños. Ella es la hermana Edith Unger. Va a brindar un pequeño saludo para todas las personas que estudian con nosotros la lección. Bendiciones, el Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias al Señor, aquí estamos disfrutando de un sábado. Y bueno, un saludo especial a todos ustedes, a los que estudian la palabra de Dios. El Señor sea nuestro guía siempre. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias por haber estudiado la lección. Sigan adelante, estaremos en contacto muy pronto y nos despedimos con una pequeña oración a cargo de nuestra hermana Edith. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el estudio de la lección. Ayúdanos a comprender tu palabra.
perdona nuestras faltas y nuestros pecados y también ayúdanos a compartir con otros las enseñanzas que nos da la Biblia. Perdona, Señor, nuestras faltas y guíanos siempre en tu camino. En nombre de Jesús. Amén.